Hola estudiantes del 9º grado, bienvenidos. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Carmen y te acompañaré en esta clase de Lengua y Literatura Castellana. El tema de hoy es textos literarios. En esta clase veremos la definición, las características, la función y también la finalidad. Los propósitos son apreciar la naturaleza a través de la lectura de textos literarios, definir textos literarios e identificar las características de dichos textos. Partimos de esta situación en la que Rolfi y Male observan un arroyo. ¡Qué hermoso!, ¿cierto? ¿Qué nos inspira a mirar esto? Bueno, aquí van apareciendo algunas palabras: belleza, frescura, contemplar a la naturaleza, de hecho nos relaja. El color verde tiene un efecto positivo y relajante para el cerebro del ser humano. También nos inspira paz, tranquilidad, el arrullo de las aguas, el ruido que hace, entonces también nos puede transmitir esa calma, frescura, color. Muy bien. A continuación, entonces, pasamos a la definición de textos literarios. Los textos literarios son textos que utilizan un lenguaje literario. Es decir, el autor, para escribir o para expresarse en un texto literario, busca las mejores palabras, busca la belleza de esas palabras para poder expresarlas de manera adecuada. Entonces, persigue un fin estético para captar el interés del lector. El autor de literatura, como dijimos, busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera depurada y según un cierto criterio de estilo, porque cada autor tiene su estilo, su forma de escribir. Algunos escritores destacados de la literatura universal, por ejemplo, son William Shakespeare, que escribió muchas obras de teatro, cuentos, novelas. También le tenemos a Edgar Allan Poe, muchos cuentos, El gato negro y otros cuentos es uno de sus libros más destacados. Y también le tenemos al padre, más o menos, de la literatura, podríamos decir, Miguel de Cervantes. En otras clases estuvimos viendo la obra maestra de este autor, que fue Don Quijote de la Mancha. A continuación veremos las características de los textos literarios. Como vemos aquí, el mensaje es poético, es decir, el autor combina su creatividad para expresar lo que quiere expresar. Puede ser tristeza, melancolía, amor, admiración hacia la naturaleza o hacia una persona, depende de cuál sea el mensaje de la obra. Otra característica que podemos ver es la subjetividad. Al contrario de otros tipos de textos, por ejemplo los textos informativos, donde la objetividad es la característica principal, en los textos literarios la subjetividad del autor es la que está muy presente. Y es muy importante porque cada autor lo expresa a su modo, a su estilo, a su manera. Y eso es lo que se refleja en la perspectiva personal de cada autor. La tercera característica que tenemos es el estilo en el lenguaje. Es decir, cada autor tiene su forma de expresar y elige las mejores palabras para expresar aquello que siente. Recuerden que el fin del texto literario es el fin estético, es decir, expresar sus sentimientos y sus emociones, no precisamente para informar, sino para dar a conocer lo que le sucede en su interior. El estilo estético entonces busca combinar la belleza y elegancia en la escritura. Otra característica es la representación de la realidad.
El autor, a través de su texto literario, sitúa o se sitúa en un entorno en concreto, en una época en concreto y una localización. Entonces nos habla desde Francia, nos habla desde Italia, o nos habla del interior de la tierra paraguaya, o nos habla de ciertos contextos, de ciertos países y situaciones en donde él refleja eso que está viviendo en la vida diaria en su obra. Utilización de la ficción. Recordemos que al ser un texto literario, el autor tiene esa libertad y por supuesto la utiliza. Es decir, supone un juego constante entre lo real y la ficción, o sea, el escenario ficticio, el escenario no real de una situación, un mundo imaginario que él crea justamente en ese texto literario. A continuación veremos la función que tienen todos los textos literarios. Y como ya habíamos dicho, su función principal es poética o estética. Es decir, su fin principal es embellecer un texto con las palabras rebuscadas o las mejores palabras para expresar aquello que siente, aquello que le nace del corazón. Aquí también tenemos que usa figuras retóricas para ello. Entonces el autor tiene la libertad de poder utilizar metáforas, alegorías, analogías, comparaciones. Tiene todos unos elementos necesarios de figuras retóricas y figuras literarias para poder incluir en su texto. Y el mundo creado es un todo en sí mismo. A continuación veremos la finalidad de los textos literarios. Los textos literarios suelen tener un fin estético y transmiten un mensaje, una enseñanza o sentimientos y emociones a través del lenguaje. Lo que hace el autor, así como hace el pintor, expresar con pinceladas todo lo que le nace, todo lo que tiene dentro y todo lo que quiere expresar, el autor en los textos literarios también expresa sus emociones, sus sentimientos, sus anhelos, su amor, su dolencia, su carencia y todo lo que pueda expresar a través del lenguaje. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entre los ejemplos de textos literarios tenemos las leyendas, por ejemplo. Aquí en Paraguay tenemos muchas leyendas. Las fábulas son otro ejemplo de texto literario. Y por supuesto la poesía que puede ser en prosa o en verso. Muy bien, llegó el momento de comprobar nuestro aprendizaje. Marcamos las características de los textos literarios. A ver si recuerdan lo que estuvimos viendo. ¿Son subjetivos o eran objetivos? El mensaje es poético. Combinación de creatividad y expresión por parte del autor. La función es referencial. El contenido es ficcional. Poseen personajes y son objetivos. Entre esta lista de características, ¿cuáles son las que pertenecen a los textos literarios? Te dejo unos segunditos para que pienses y vayas marcando. Muy bien. Aquí tenemos una última. Tiene una audiencia específica. A ver, muy bien. Son subjetivos porque expresan los sentimientos y las emociones de los autores. ¿El mensaje es poético? Sí. También estás en lo correcto si marcaste eso. La tercera, combinación de creatividad y expresión del autor. Sí, correcto. ¿Función referencial? No. ¿El contenido es ficcional? Sí. ¿Poseen personajes? Sí. ¿Son objetivos? No. Son subjetivos. ¿Y tienen una audiencia específica? No. Cada autor escribe una novela o una poesía o un cuento de forma literaria y puede tener una infinidad de personas que lean ese texto, no precisamente un estilo de persona. Marcamos cuáles no son textos literarios.
la novela, aquí tenemos receta de cocina, texto científico, cuento, poesía, instrucción. Entonces, de esta lista vamos a marcar cuáles no pertenecen al género literario o no son textos literarios. Aquí tenemos receta de cocina, es un texto instructivo. Un texto científico, tampoco es un texto literario. Y instrucción tampoco pertenece al género literario. Los demás sí, la novela, el cuento y la poesía pertenecen al género literario. Muy bien. Completamos la definición. Un texto literario es aquel que tiene una función de producir goce estético, muy bien, y utiliza un lenguaje subjetivo. Muy bien, utiliza un lenguaje subjetivo al contrario de otros tipos de textos que utilizan un lenguaje objetivo. Bien, y así llegamos al resumen de nuestra clase. Los textos literarios nos entretienen. Mediante ellos podemos conocer nuevos mundos, otras culturas, tradiciones, aprendemos nuevas palabras y también aprendemos valores. Entonces, con la invitación de que podamos leer más textos literarios, yo me despido y vos recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. ¡Hasta la próxima!